este momento que tú has escogido para renovarnos, despojarnos de muchas cosas que no nos edifican. Perdónanos, Padre Santo, por las faltas que hemos cometido, Padre Santo. Todas esas fallas que vamos teniendo, Señor, donde tú te empiezas a establecer en estos tiempos a través de nuestra boca, donde soltamos una palabra de sanidad, Señor, para aquellas personas que no están encontrando la solución, Señor. Siguen usando en todo momento, Señor, en cada ámbito, ese ámbito que se manifiesta cuando somos portador de ti, donde aquellos que tienen la cabeza embotada, donde en estos tiempos hay mucha confusión, Señor, donde tu palabra se empieza a dar entendimiento. En estos tiempos donde muchas palabras que no edifican, muchos deseos humanos que giran alrededor de este mundo, Padre Santo. Pedimos a la persona, el Espíritu Santo, tú ya lo has hecho en el principio, como dice la palabra, que tu Espíritu se señoraba alrededor del mundo. Simplemente manifestamos y declaramos, Señor, que lo creemos y que creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Por su gracia, por su misericordia, por su infinito amor, por cada uno de nosotros. Gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Rafa, gracias por ese aporte que complementa la edificación del cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos permite de estar otra vez compartiendo aquel que es la palabra, ¿no? Entonces, hoy me gustaría compartir con todos ustedes el mensaje que tiene que ver con la dinámica del cuerpo de Cristo. Veníamos hablando y diciendo acerca de la importancia de la persona del Espíritu Santo, pero también de la importancia del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios se vale de un diseño, y el que tiene el diseño es el arquitecto por excelencia, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Hebreos dice acerca de esto, en el capítulo 11 habla acerca de que cuando Abraham fue a la tierra prometida y se encontró en la tierra prometida, él no encuentra la construcción, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa construcción tiene que ver con el diseño llamado iglesia. Cuando en Apocalipsis, en el capítulo, creo que 22, los últimos capítulos, habla acerca de la nueva Jerusalén, no está hablando de una construcción física específicamente, sino está hablando acerca del diseño eterno llamado iglesia. Pero ese arquitecto y constructor es Dios. Entonces, nosotros no podemos edificar o construir de acuerdo a nuestra dinámica, sino que tenemos que, por ende, primero aprender a vivir la vida que estamos viviendo y desde esa vida, ¿sí? Desde esa vida, desde la formación de vida, es la construcción. El problema es que cuando venimos a Dios, muchas veces venimos con competencias desarrolladas, pero en el plano de lo natural. Y no le sometemos todas esas competencias a Cristo.
Seguimos siendo nosotros señor y dueño de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Entonces, no nos damos cuenta y terminamos dándole ciertas obras a Dios, pero no el todo de lo que le corresponde a Él. ¿Está? Entonces, la dinámica del cuerpo, para ir avanzando en este tema, vamos a mirar que el primer aspecto a considerar es Cristo Señor de nosotros, es decir, de su cuerpo. Nosotros somos miembros de un cuerpo. Ahora nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Él nos adquiere por precio de sangre. Él nos toma a nosotros y nos compra. No solamente nos compra en el sentido porque nosotros pertenecíamos a un ámbito y una realidad, sino en eso que nos compró, nos trasladó y nos metió, nos sumergió, nos bautizó, o nos reunió, dice Efesios 1:10, en Él, o sea, en Cristo. ¿Estamos ahí o no? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, que Cristo es Señor, hay pasajes como en 1 Corintios, capítulo 12, verso 12, que dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿no? ¿Cuánto es el cuerpo? Uno. No hay más cuerpo. O sea, todos pertenecemos, dice, a pesar de que somos muchos los miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, dice, insiste en esto. Parece redundante. ¿Y por qué es que está insistiendo? O dándole vuelta a la cosa. Si ya entendimos a la primera, ¿por qué de repente tiene que insistir? Es lo que Pedro dice, no voy a dejar de recordarle ciertas cosas que la tienen por sabida, para confirmarlos en la verdad presente. Que es el grave error que muchas veces cometemos, que al saber ciertas cosas ya damos por entendido que ya nosotros estamos viviendo eso que sabemos. Porque en el común de lo que es el sistema de este mundo, vos vas a la escuela para aprender y vivir una calidad de vida de acuerdo a lo que aprendiste. Pero muchas veces nos damos cuenta que sabemos que 2 más 2 es 4, pero cuando vos vas de repente al qué sé yo, a la verdulería y te dice, querés 4 manzanas y tu mamá te dijo, comprame 2 manzanas verdes y 2 manzanas, viste, rojas, y ya nosotros nos perdimos, porque no sé aplicar el conocimiento a algo práctico, lo que se llama en psicología aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo cuando lo abstracto de 2 más 2, que es 4, sea aplicado en cosas que sean prácticas en lo cotidiano, en el diario. No sé si me di a entender. Entonces hay conocimientos que simplemente, encima en esto, lo de Dios es mucho más complejo, porque es un conocimiento en función de vida, de formación de vida. No es un conocimiento intelectual. Por eso dice sabiduría oculta, sabiduría en misterios. O sea, no está en nuestra capacidad. Y ahí el capítulo 2 de lo que es 1 Corintios, habla acerca de que solamente el Espíritu es el que nos puede otorgar esta capacidad de poder a esta cuestión discernirla desde el ámbito correcto, que es el ámbito espiritual. A tal punto que estas cuestiones espirituales, que podemos tenerlas y recibirlas, pero no saber administrarlas. Por eso el apóstol sigue diciendo, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De ahí que la semana pasada decíamos que, o las semanas anteriores, hablábamos de un solo espíritu en un solo cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Un solo espíritu en un solo cuerpo. O sea, no hay muchos espíritus. Por eso de repente también hay un solo Señor dentro de este cuerpo que le pertenece en definitiva a Él. Entonces, el apóstol dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está bien, la realidad es esta, hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Entonces, los miembros no se deben a sí mismos y no buscan al Señor en función de ellos para el beneficio particular. Sería deforme que una parte del cuerpo creciera y la otra parte del cuerpo estaría de repente diferente. No voy al gimnasio para hacer solamente pesas con el brazo derecho, sino trato de hacer un ejercicio que justamente pueda llevar a todo el cuerpo al crecimiento, porque si no es un cuerpo deforme. ¿Se dan cuenta?
Entonces, la idea de esta dinámica del cuerpo no es que crezcamos uno por un lado y otro por otro lado, sino que todos en forma conjunta. Entonces no me puedo servir del Señor para mi beneficio particular. Por eso Él es Señor y no yo, a la inversa. Entonces dice, tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Ven? Así también Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, Efesios 5:30 lo dice más claramente, porque somos miembros, plural, de su cuerpo, no dice de nuestro cuerpo. Presten atención, porque esos son pronombres, creo que no, no me acuerdo cómo se llama, pero este tipo de pronombre, su, está hablando de sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenece? No me pertenece a mí como miembro del cuerpo. Aún si el cuerpo es de Cristo, yo no me pertenezco a mí mismo. Por eso le entregamos, dijimos, nuestra vida a Él. Entonces, esta dinámica del cuerpo no te puede separar del cuerpo. Por eso la dinámica del cuerpo. Cuando empezamos a tocar esta realidad espiritual, yo no puedo vivir fuera del cuerpo. Entonces, no puedo dejar de congregarme, entendiendo este concepto que estoy diciendo. Porque el congregarme tiene que ver con la dinámica del cuerpo. Cuando somos convocados a ciertas actividades de manera corporativa, ya sea como iglesia local, ¿sí? Eso es una parte del cuerpo. La iglesia local es una parte del cuerpo, pero no es todo el cuerpo. Entonces, hay una cuestión que tenemos que atender a lo que tiene que ver con la dinámica del cuerpo, que es la iglesia local. Y tenemos que aprender a movernos en esa dinámica, a funcionar, ¿sí? Dentro de esa dinámica. La idea no es que solamente tengamos vida, sino que andemos en esa vida. O sea, yo puedo tener vida y ser justamente una persona que está en un estado vegetativo. Una persona que está, o sea, un cuerpo físico que está en estado vegetativo, tiene la vida, pero no funciona. Entonces, puedo latir, o sea, puedo tener o sea, puedo latir como un salvo, pero no vivir como un salvo. O sea, tengo el corazón funcionando, bombeando sangre y dándole la vida que el cuerpo necesita por medio de esa sangre, pero no funcionar. Entonces el cuerpo es es el campo, es el ámbito, es la realidad espiritual que Dios ha creado para que nosotros podamos ser protegidos y podamos desarrollar de manera correcta esta vida espiritual, que encima no es solamente en función de mí, como dijimos, o beneficio personal, sino del beneficio del cuerpo. Entonces cambia la perspectiva. Entonces, ¿por qué? Porque entiendo ahora que no me pertenezco a mí, sino que pertenezco a un cuerpo. Y ese cuerpo, como dice acá, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Eso está hablando de cada miembro que está al lado mío. Eso tiene que ver con discernir el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo confronta a la iglesia de Corintio, que muchos por no discernir el cuerpo de Cristo están en un estado justamente que tiene complicaciones. O sea, hay ciertas anomalías en esos miembros que no están funcionando como tienen que funcionar para justamente, o en relación, mejor dicho, del cuerpo. ¿Está? En Romanos 14:8 lo dice más claramente. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. ¿Ves? Señor. Dueño. El concepto de Señor para nosotros hoy pierde el verdadero valor que lo tenía para esa época. El Señor no era una persona que el siervo tenía opción a debatirlo, tenía opción a refutarlo o a contradecirlo. ¿Entendés? El siervo está para servir a su Señor. O sea, es una cuestión de obediencia, valga la expresión ciega. O sea, tengo que obedecerlo, sí o sí. Aún Cristo siendo hijo, dice la Escritura, por lo que padeció, aprendió obediencia.
Entonces, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para otra vez el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, no me pertenezco a mí, no soy dueño de mí. Y eso involucra todo lo que implica mí, mi tiempo, mi dinero, mi casa, mi esto, mi familia, mi. Cuando es mío, me pertenece. Por eso, cuando algo te pertenece, vos tenés temor a perderlo. Por eso no quiero involucrarme más en la obra, porque voy a perder mi tiempo. Me acuerdo que cuando nosotros teníamos viajes que venían de la autoridad puesta por Dios, de nuestro pastor, que era el apóstol y el profeta Moyano, él nos decía, tienen que ir a tal lugar, ¿no? Por ejemplo, nos dijo, ahora primero íbamos a Paraguay, bueno, ahí más o menos, ¿viste? Pero igual, nos temblaba el corazón, porque vos imagínate, cuando vos tenés limitaciones financieras y tenés un montón de complejo interno, era morir bien morido. Y encima un día no tiene mejor idea que dice, ahora tienen que viajar los dos a Tijuana, México. Y van a ir por una semana. No es que van a hacer agenda, porque si vos hacías agenda, vos, bueno, medianamente decís, bueno, acá por ahí una vez el Señor toca algún corazoncito y vamos a tener para subsanar el tema. Y no endeudamos la deuda externa de Argentina por otro lado. Y entonces nos movíamos en fe. Ahora, el profeta tenía razón, tenía contemplación a nuestra necesidad, olvídate. Por eso la dinámica del cuerpo de Cristo no se puede razonar. Por eso también yo no busco. Es como cuando vos sos hijo de tu papá y de tu mamá. Vos no elegiste papá y mamá. Vos tenés un papá y una mamá. Nos guste o no, es nuestro papá y nuestra mamá. O sea, Dios nos asigna una parte del cuerpo, no por gusto personal, no por elección personal, porque el Espíritu es el que te bautiza dentro del cuerpo. Entonces, cuando soy bautizado dentro de esa parte del cuerpo, yo tengo que entender cuál es la finalidad. Por eso, presten atención lo que dice a continuación en 1 Corintios 1, 12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, ¿ves? Yo soy, pertenencia. Esa es una elección. Yo elijo pertenecer a Pablo. Nada que ver con lo que es diseño eterno, es el diseño de la persona, del individuo. Claro, porque me gusta Pablo, entonces tengo onda, pinta ahí el feeling, como que tenemos swing, tenemos así una comunicación, tenemos. Y yo de Apolos, y yo de Cefas, y el otro más cara dura, yo de Cristo. ¿Por qué digo yo de Cristo como cara dura? Porque de repente, mira lo que dice a continuación la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? A esto quiero decir, hay revelaciones que nosotros tenemos que por como nosotros somos los administradores de la revelación, terminamos generando paredes intermedias. Estoy hablando de revelaciones que vienen de Dios. Estamos todos locos. O sea, porque nos suma a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Dice. O sea, como que Pablo está diciendo, yo no tengo derecho o sea, derecho de autor en esto. O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, o sea, como si fuese que en esto que yo hice, ustedes me deben algo y por causa de eso, ustedes ahora corresponden que paguen esa deuda, o que sean mis seguidores. Ahora, ¿por qué estoy conectado? Y ahí aparece lo que a continuación dice, el verdadero propósito del cuerpo. ¿Cuál es el verdadero propósito del cuerpo? Establecer a Cristo como Señor y nosotros como administradores.
Es ahí donde somos depurados. Ojo, que cuando digo lo que el cuerpo va a establecer, es que no tiene que ver con la enseñanza verbal, como ahora lo estoy haciendo yo. El error de tu hermano va a foguear. Por eso Pablo mismo dice, es necesario, y mira el consejo apostólico, tremendo consejo apostólico, dice que haya disensiones, o sea, pleito entre ustedes, para que sea visto aquellos que son aprobados. Entonces, por eso, el apóstol, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 8, creo que el verso 28 dice, a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas, les ayudan a bien. Y acá está el secreto, los que conforme a su propósito fuimos llamados. Entonces, Dios se vale de todo, y la dinámica del cuerpo tiene que ver con ese todo, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Ahora, Dios no te llamó para que vos seas un masoquista y que andes buscando que alguien te maltrate. No estoy diciendo eso. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Pero hay cosas, te puedo contar un sinfín de historias. Hoy un primo mío me escribió, Héctor, ojalá que nos juntemos para que nos vuelva, porque saben que yo tengo historia, ¿viste? Para que nos puedas contar alguna historia, dice. Entonces, de repente, puedo contarte muchas historias o sucesos o vivencias o experiencias, pero la idea es que nuestro fundamento no sea en función de lo que el otro vivió o experimentó, sino que podamos afinar nuestros sentidos espirituales para oír a Cristo en el nivel de formación que el miembro del cuerpo está expresando. Entonces, teniendo en cuenta esto, 1 Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, ¿ves? Muchos, pero ¿qué dice? Pero el Señor es el mismo, o sea, no hay muchos señores. No es que Héctor hace lo que le place a él, o Miguel hace lo que le place a él, o Rafael, o de repente Adri, sino que cada uno nos debemos a nuestro Señor. Ahora, insisto en esto, si Cristo es nuestro Señor, yo no puedo tener problema con Miguel. Ni Miguel conmigo. Si yo tengo un problema con Miguel, no es problema de Miguel. Y no por eso Miguel va a tener problema conmigo. Tiene que ser entendido en madurez lo que digo. Cuando yo tengo un problema con el otro es porque me estoy conectando en la vida corrompida. Y porque no dejo que Cristo sea mi Señor. Ahora, agárrate Catalina, porque el Señor sigue siendo Señor. Nosotros nos llegamos a dimensionar cuando el mecanismo del cuerpo como defensa activa los anticuerpos. Cómo ataca, escuchá, agresivamente ataca a toda anomalía que está afectando al cuerpo. Violenta. Bacterias y virus, el cuerpo es violento. Sépase entender lo que digo. Ahora, si vos te abrazás a la bacteria o al virus como miembro del cuerpo de Cristo, agarrate, Catalina. Pero aún en eso hay amor, porque la idea de Dios no es hacerte mal, es contrarrestar lo que está mal. Por eso la disciplina viene. Y dice el apóstol a los hebreos que la disciplina no es grata. Se está hablando de disciplina. Aún nuestros padres nos disciplinaban y nosotros lo venerábamos, teníamos en alta estima, en respeto. ¿Cuánto más el Padre de la Luz? ¿Ah? Entonces, de repente, en esta dinámica del cuerpo de Cristo, Dios se vale para que descubramos aquel que es nuestro Señor. Cuando hablamos que hay diversidad de ministerios, insisto, la administración de Dios a través de los miembros del cuerpo en esa diversidad de ministerios es muy particular. ¿Se entendió? Entonces hay cosas que tienen que pasar o suceder. Ahora, insisto, no por eso yo voy a proceder de la forma, si el otro procede de manera incorrecta, para que él sea mi espejo, yo no me voy a mover en ese ámbito, en esa realidad, porque yo tengo un Señor. Entonces, entrando en esta dinámica, el libro de Efesios 4:11 nos dice el para qué del cuerpo y la importancia del cuerpo. Entonces dice en 4:11 al 13
que él mismo, o sea, Cristo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sáquese los estereotipos de administraciones. Usted tiene que aprender a entrar a los ámbitos y a la realidad espiritual del Espíritu Santo. Ahora, si yo no me pongo los lentes de Cristo, todo será deforme. Para que sea focalizado lo que se tiene que focalizar, para que se vea lo que se tenga que ver, tengo que tener los lentes de Cristo. ¿Está? Por eso dice a continuación, y acá está la finalidad, el para qué. Esta palabra justamente hablamos con Emanuel, que está compartiendo con nosotros, perdón. Y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces vos no sos sinónimo de afrenta, de dolor, de que te basuré, no, eso no tiene nada que ver. Pero hay movimientos que te van a sacar de tu zona de confort. Hay movimientos que te van a sacar de tu control, de cómo vos procedés, de cómo vos hacés, de cómo vos entendés, de cómo vos sentís. ¿Está? Y en eso el Señor se va a valer de todo eso con el fin. ¿Cuál es el fin? La perfección de cada uno de nosotros como santos para la obra de un ministerio. Son muchos los ministerios, pero todos los ministerios ministramos algo en común, que es Cristo. ¿Está? Entonces, para la edificación, dice, del cuerpo, y acá lo dice claramente, ¿de quién? De Cristo. Entonces, la finalidad también sigue hablando y diciendo en el verso 13 lo siguiente, hasta. Todo eso tiene que llegar hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes? No, porque ahí está el tema. ¿Quiénes? No dice uno, dos, unos cuantos, unos elegidos, unos Illuminatis. Mirá el enfoque que ahora traten de pararse en esto, en el todos. Y bueno, el otro no quiere, qué sé yo, que se maneje. ¿Hasta qué? Ahora, no hagas lo que tu Señor no te manda hacer. Pero sí, este pensamiento está. Entonces, en función de este pensamiento yo oro, Señor, todos tenemos que llegar. No permitiré a la ansiedad, no permitiré al desfasaje de emociones, no permitiré que el afán genere ansiedad, que genere un nivel de preocupación extrema. Por eso Jesús decía, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar, y acá da el secreto, y aprended de mí. O sea, yo te voy a dar un yugo, no es que te quito para dejarte o eximirte. Hay un yugo, pero ese yugo va a estar al lado mío. Yo soy tu Señor. El buey viejo, que es Cristo, porque dice que para que el animal nuevo aprendiese a manejar el arado, era necesario ponerlo al lado con un yugo, ¿sí? Un yugo que era justamente algo que ceñía el cuello de los dos animales y lo unía, lo hacía uno. Entonces, el que manejaba el ritmo era el buey viejo. Entonces, yo tengo que aprender a caminar ahora, en esta forma de trabajar para aquel que es el Señor. Por eso dice, rogad pues al Señor de las mies. Entonces sigue diciendo, hasta que todos, entonces yo empiezo a establecer un nuevo, me armo de un pensamiento. En eso puede ser que estés presente, a veces tenés que salirte, a veces tenés que hablar, a veces tenés que callar. No metas la cuchara si Dios no te manda a meterla. Pero el otro se está matando, déjalo que muera bien morido. No te metas. No seas el salvador de, porque no te salvas ni a vos mismo, menos vas a salvar a otros. ¿Estamos? Por eso no hay un manual, no hay un paso 1, un paso 2. Esto es, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Espíritu Santo, wow, ahora entiendo.
cuán importante es tu persona. Ni yo tengo control de mi vida, menos voy a tener control de la vida de los demás. Entonces, fíjate lo que es la dinámica del cuerpo, qué hermoso y maravilloso y cuán preciso. La otra vuelta hablaba con alguien, me decía, no tiene nada que ver con Cristo, era un profesor, no sé qué historia, y él me hablaba de lo perfecto que es el cuerpo humano, cómo él mismo se preserva y genera todo lo que se necesita generar para que justamente active, por eso la interconexión del espíritu, el alma y el cuerpo, cómo todo está entrelazado, es algo extraordinario. Pero en este caso, el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conocer a Cristo. Hasta que ese conocimiento, hasta que esa unidad de la fe nos lleve a un varón perfecto, un varón, porque estamos ahora en el nuevo hombre. Vos y yo estamos en el nuevo hombre, en una nueva humanidad, y ya no somos muchos, somos uno. Y termina diciendo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa plenitud no está en un miembro, está en el cuerpo. Entonces, acá aparece algo importante que tiene que ver con aquellos que son puestos como autoridad. Los ministros competentes del nuevo pacto somos muchos, pero hay un Señor. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4, nos da una instrucción. Ahora, presta atención que cuando hablamos de ministros, no estamos hablando del cargo o la asignación que puede nombrar una congregación o una casa paterna. Estamos hablando primero y principalmente que vos sos ministro de vos mismo. Segundo, del entorno inmediato que es tu casa, tu familia. Entonces el apóstol, hablando de esto, nos da un consejo. Ruego a los ancianos, o sea, personas con un nivel de madurez. Trate de mirarlo desde ese enfoque. ¿Se entendió? ¿Sí? No estamos hablando de cargo o jerarquía, estamos hablando del nivel de madurez. Todo lo que concierne a lo de Dios está relacionado o vinculado con vida. Entonces hablamos de madurez cuando habla de anciano. No de años, sino de desarrollo de vida de Cristo. Entonces, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, él mismo se pone como testimonio o expresión de la vida de Cristo. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es esa gloria que será revelada? Cristo en nosotros. Esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el verso 2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? Cuidando. Ey, no podés agarrar un palo porque se te antojó. No, pero estoy por disciplinar. ¿Y quién te dijo que discipline como vos querés? Cuidando de ella. No por fuerza, porque no es por imposición. No es una dictadura, es una dinámica que es en función de vida, sino voluntariamente, o sea, porque es un tema ahora lo vamos a ver, de que cada uno tiene que seguir a Cristo. Yo no puedo hacer nada por tu decisión, yo no puedo hacer nada por tu voluntad, y tampoco vos podés hacer nada por mi voluntad en el sentido de obligarme a, ni yo obligarte a. Entonces nos saca del foco a nosotros para que ahora aparezca la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, ambiciones personales, logros personales, sino con ánimo pronto. ¿Eso qué quiere decir con ánimo pronto? O sea, ¿me das o no me das? ¿Honrás o no honrás? ¿Reconoces o no reconoces lo que de Cristo te estoy dando? Es un tema tuyo. Porque mira lo que dice a continuación. No como teniendo señorío
Uy, fuerte eso, ¿eh? Guarda con esa expresión. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ojo, que en esta dinámica hay momentos de confrontación, pero vos no podés confrontar a tu criterio y a tu parecer. Porque no tenemos, escuchá esta expresión, no tenemos autoridad en lo que Dios no nos autoriza. Repito, no tenemos autoridad en lo que Dios no nos autoriza. En estos días no, me pasó algo con mi hijo mayor, con Rodri, y entonces pude verme, hablamos con Judith, ella me confronta, Rodrigo me confronta con algunas cosas, entonces voy a la pieza de él, le pido perdón por algunas cosas y pido que él ore por mí. Entonces la dinámica del cuerpo de Cristo es muy diferente a lo que nosotros entendemos. Porque lo importante no es quién gana y quién pierde, sino que Cristo, como decía, a fin. ¿Cuál es el fin? Entonces, ahora, comete el orgullo, porque eso tenés que darle muerte, juntamente con Cristo crucificado. Comete toda la cuestión tuya para que Cristo sea el Señor. Entonces, dice así, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la vida. Entonces, menos palabras y más ejemplo de vida. No decimos amar, amamos. No decimos perdonar, perdonamos. ¿Se entiende? Y mira lo que pasa. Cuando vos tenés el ánimo pronto, no porque vos tengas un beneficio inmediato, porque el beneficio inmediato sería en realidad la expresión de vida de Cristo. Lo demás es pasajero. Reconocimientos, palabras, gracias, esto, lo otro, que el otro te pueda palmear y decir qué tremendo, qué hermoso, cómo Dios te usó. Eso va y viene, lo lleva el viento. Pero mira lo que dice, y cuando aparezca, y ahí está el tema, otra vez el Señor, pero ahora en forma de príncipe de los pastores. Qué hermoso. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sí? Esa corona tiene que ver con el reconocimiento del desarrollo de vida. Cuando vos estés delante del Señor, en la presencia, cuando estemos allá, ¿no? Estamos hablando, ya dejemos de existir en la faz de la tierra, o de repente estemos acá, el Señor venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo sea glorificado como el cuerpo de Cristo lo es, y estemos cara a cara con Él. ¿Vos te creés que te importa si tenés una casa, una mansión? ¿Vos te creés que te importa? Cuando vos estés delante de Él lo tenés todo. Nosotros hemos buscado, porque claro, porque todavía estamos en el ámbito de lo temporal, de lo terrenal, de lo natural. El reconocimiento de lo que este sistema corrupto demanda o exige o cree o considera. Por eso fíjate lo que dice el apóstol Pablo extraordinario en 1 Corintios 3:6. Yo planteé, esa es mi función, la dinámica del cuerpo, ¿ves? Va a venir Apolos y él va a regar. Pero ¿sabés qué? Acá hay un tema, chicos, dice Pablo. El crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué crédito puedo tener? ¿Mi función cuál es? Lo que dice en Gálatas 3:1 como ministro competente. O Gálata insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Yo te presenté a Cristo. ¿Por qué te presento a Cristo? Porque es como cuando vos hablas de un amigo a otro amigo tuyo que no lo conoce. El otro amigo tuyo, o sea, tenés amigo A, del cual vos estás hablando, al amigo B. Y el amigo B quiere conocerlo A. Dice, che, presentámelo, presentámelo. Y una vez que se lo presentaste a A, se lo presentaste a B, a A, hay un tema de A y B ahí. No. Y ahora entre ellos se tienen que conocer.
Entonces la idea es que vos conozcas más de Cristo. Esa es nuestra función. La idea es que mi hijo, Rodrigo, conozca más de Cristo. La idea es que cada uno de aquellos con los cuales Dios nos permite ser ministro competente de este nuevo pacto, puedan conocer a Cristo, así como lo conocemos nosotros. Y entonces, ahora los miembros en general, estos son aquellos que estamos en autoridad, de forma, de una manera, entonces aparece la labor de cada miembro en particular. Cómo yo tengo que funcionar en esta construcción o en este trabajo que el Señor nos está demandando o pidiendo a nosotros. Y entonces, 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿ves? Ahí está la asignación de la autoridad. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, otra vez dinámica del cuerpo. Yo planteé, lo dice Pablo de otra forma, Apolo regó. Y ahora nos mete a nosotros, a cada uno en forma particular. Pero, ahí está el famoso pero, viste que el pero la complica siempre, ¿no? Pero cada uno, y acá hay algo muy importante, mire, o sea, presta atención, hey, no seas sonso, tené cuidado, porque aún todo lo que vos hagas hacia afuera va a ser hacia adentro. Podés terminar de derribar algo que edificaste en Cristo. Lo que escribimos con la mano, terminamos de borrar con el codo. Entonces, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, te encarga, te hace responsable. Entonces el día de mañana no le podemos hacer la de Adán a Dios. No, la mujer que me diste, el pastor que me diste, el líder que me diste, el hermano que me diste, la congregación que me diste. No, porque está bien, ellos están donde tienen que estar, pero ¿dónde estás vos? Porque aún tenemos que entender que cada uno cumple una función. Entendamos lo que dijimos anteriormente. Saquemos todo estereotipo. No, no, pero si el ministro tendría que ser esto, tendría que ser aquello. Dios es el que te pone bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por él. Entonces yo, cuando entendí esto, yo miro hacia atrás y tuve cada tutor y cada curador. Y yo, Héctor, fui un tutor y un curador, mejor perderlo que encontrarlo. Pero era dentro de la luz que se tenía y era lo que se necesitaba para ese tiempo. No justifico, insisto, en lo que está mal. Estoy hablando de tiempos de madurez. O sea, al niño yo no le puedo exigir cosas de adulto. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? ¿Viste cómo todas las cosas, desde la perspectiva de vida, va ubicándose y acomodándose de manera? Por eso aún dentro del desarrollo de la vida espiritual, la semilla que cae en buena tierra dice que produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces el de 30 no le pidas más. Hasta ahí le llegó el crédito. No le metas más caramelo a esa caramelera porque no tiene lugar, espacio. Pero nada. Pero es lo que dice Pablo. Mire cómo cada uno sobreedifica. Vos no sos el que da el crecimiento. Entonces tampoco vos podés demandar crecimiento. Vos no podés exigir crecimiento. Insisto, nuestra función es presentar a Cristo. Mirá cómo te cambia la perspectiva. Entonces, por eso, añadiendo a esto, ¿no? De cómo cada uno edifica, 1 Corintios 3:10 dice, todo, hacé lo que se te cante la regalada gana. Sería la versión de traducción de esto. Y ahí aparece otra vez, ¿qué cosa? El famoso pero. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, otra vez, todo. Y otra vez el famoso pero. No todo edifica. Entonces, teniendo en cuenta, mire cómo cada uno sobreedifica, esto se añade y compagina. Y el otro dice lo mismo, pero con algo interesante. El 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, más, dice, que es también como el pero, no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas. Más yo, y acá está el tema, porque mire cómo cada uno sobreedifica, pero yo no me dejaré dominar. Yo no. Y para broche de oro, teniendo en cuenta esta sobreedificación que cada uno tenemos que hacernos cargo, en Marcos 8:34-35 lo dice claramente, se te presentó a Cristo, entonces Él viene y te dice, ¿sabes qué? Si vos venís a mí y querés conocerme, vas a tener que venir con actitud de discípulo. Eso quiere decir que hay un maestro, y si hay un maestro quiere decir que hay un discípulo. ¿Por qué insisto en esto? Porque el discípulo no sabe. Si lo supiera, no sería discípulo del maestro. Entonces, agacho cabeza y tengo una predisposición desde este tipo de presentación. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces dice ahora, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se te presentaron? Ahora yo estoy delante tuyo. Esto es lo que el Señor nos dice a cada uno de los que estamos aquí presentes, y de los que están escuchando y los que van a escuchar. El Señor dice así ahora, si alguno quiere venir en pos de mí, porque ahora yo fui presentado y yo te hablo, ¿vos querés seguirme? Ahora, primero lo que tienes que hacer es negarte a vos mismo. Y tome su cruz. De recién ahí vas a entender lo que es seguirme. Vos no podés seguirme conforme a tu diseño, vos no podés seguirme conforme a lo que vos sentís, vos no podés seguirme conforme a lo que vos pensás. Hay una dinámica del cuerpo. Por eso muchos, en 1 Corintios capítulo 11, dice uno de los versículos acerca de la mesa del Señor, y no está hablando de, viste, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, habla de eso, ¿no? Entonces, en el capítulo 11, dice el verso 27 en adelante, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir al cuerpo, sin entender todo esto que estamos diciendo, juicio come y bebe para sí. De ahí el producto, la consecuencia. Ya detectamos el problema y ahora viene la consecuencia por causa de esto que estamos diciendo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando una persona duerme no tiene control de sí. Está como un estado, no está muerto, porque vuelvo a decir, tiene vida. Late como salvo, pero no vive como salvo. Vive por el Espíritu, pero no anda por el Espíritu. Entonces la persona que no discierne el cuerpo de Cristo tiene este tipo de complicación. Va a estar enfermo, va a estar debilitado, hasta llega a un estado de anemia espiritual que va a pasar la vida durmiéndose. Por eso levántate tú que duermes, ¿sí? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirá lo que dice, levántate de entre los muertos, porque está en un estado como de muerte cerebral. Porque la anemia te lleva a eso, te puede llevar a un estado de estar en un estado vegetativo, un coma inducido. Habla de que la persona está muerto cerebralmente, o sea, el cerebro no está funcionando. Y si el cerebro no funciona, es decir, tiene una desconexión con la realidad. Entonces no tiene contacto con la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque justamente estamos permitiendo abrazar a la bacteria y a los virus que dañan el cuerpo de Cristo. Y lo peor de todo es como lo dice, por ejemplo, la amargura. Y no solamente te contamina a vos, no te estás jorobando a vos mismo la vida, sino que jorobás a los demás. Estás contaminando a los demás. Tremendo, ¿no? Entonces dice, por eso mismo, acá da el consejo y el remedio que necesitamos, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda
su vida por causa de mí, o sea, Cristo es la causa nuestra y del Evangelio, la salvará. Así que acá llegamos al fin de esta cuestión. Damos gracias a Dios porque en la dinámica del cuerpo de Cristo nosotros... Emanuel, ¿vos querés decir algo o tenés levantada la mano por levantar? Sí, estoy pidiendo un bocado de hoy, pero se ve que No te no me veía, llegó amigo. no me llegó la cuchara, amigo, que capaz que oré poco. Decime. No, justamente todo lo que se estaba hablando, justo me venía una conversación que tuve con un chico en esta semana y donde el chico me manifestaba según al evangelio que le presentaron, me decía cuál es el tiempo de Dios en la vida de uno para poder servir a Dios. Y entonces vos te encontrás con esas preguntas que vos decís, che, no es por ahí. Entonces te das cuenta que una malformación hay en muchos que, que lleva al resultado donde vos decís, donde el resultado del fracaso, de la amargura, donde entonces yo le digo al chico, esperá, le digo, yo no estoy en la tierra para servir a Dios. Me dice, ¿cómo no vas a servir a Dios? No, yo soy hijo de Dios y yo debo manifestar a Dios sobre la tierra. Yo no soy ningún servidor, yo soy hijo de Dios. No sé cuál es la imagen de Dios que tenés vos. Dios no es un hombre que hoy se levanta bien y te ama y al otro día se levanta mal y no te ama. Dios te ama en todo momento porque nosotros somos la creación, nosotros somos parte de su pueblo. Por lo tanto, así vos hagas lo bueno o hagas lo malo, Dios te va a seguir amando y te va a seguir apoyando en todo, pero no te va a probar el pecado que vos haces. Nosotros no estamos para servir a nadie acá. Nosotros no somos servidores. Nosotros somos hijos y debemos de manifestar al Padre a través de la gracia que está depositada en cada uno de nosotros. Y ahí me llevaba, digo yo, me llevaba al hijo pródigo, donde está dentro de dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero no, lo único que tiene en mente es servir y no ocupa el lugar de hijo. Porque en un momento yo le pude decir al chico, le digo, mirá, le digo, hay muchas personas que se pasan horas supuestamente sirviendo dentro de un salón, limpiando pisos, limpiando baños, y descuidan su matrimonio, descuidan sus hijos, descuidan su familia. Y por ahí te dicen que si tu esposo o tu esposa te deja, es porque no es de bendición para vos, porque no era la persona para vos. Y yo te digo que yo prefiero tomar unos mates en mi casa en vez de limpiar el piso de un salón. Prefiero conversar con mi esposa y con mis hijos en vez de ver el piso de un salón. Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y también creó a la mujer de parte del hombre. O sea que el diseño de Dios es la familia. Y desde ahí nacen todas las cosas. Así que yo prefiero en en la, en esto que tengo, yo eh, prefiero pasar más tiempo en mi casa en vez de estar en un salón. No te digo que dejes de congregar, porque debes congregar, pero llevar a Cristo a tu casa, llevar a Dios a tu casa. Eso solamente quería acotar porque hay una malformación del Evangelio en muchos, pero no lo digo en modo
de juzgar, sino de estar orando por eso. Porque hay muchos chicos que de una u otra manera buscan a Dios y, y nosotros tenemos que estar ahí, que tenemos una, una, una revelación de Cristo donde debemos orar por esas personas. Amén. Lo que pasa es que, como decís vos, hay una realidad de la cual el Señor nos está sacando, que tiene que ver con el ámbito de la religión. Por eso, la necesidad del cuerpo de Cristo en la medida que, como decía, ¿no?, a la unidad de la fe. Cuando hablamos de la fe no tiene que ver en función de lo que cada uno creemos de manera personal, sino que tiene que estar afirmada y confirmada en lo que es la verdad presente. Entonces, es ahí donde nosotros somos, insisto en esto, ¿no?, en esta dinámica del cuerpo de Cristo, encontramos los ámbitos correctos. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele el ámbito de lo que es la dinámica del cuerpo de Cristo, que nos revele el ámbito de la oración. Vengo insistiendo en esto, ¿no?, que nos revele el ámbito de la lectura de las Escrituras, el ámbito de congregarme, el ámbito de ofrendar o diezmar, el ámbito de servir a Dios, ¿sí? O sea, como hijos, en la identidad de hijos, nosotros tenemos que servirle. En el espíritu nosotros, como Emmanuel decía, nosotros tenemos total y absoluta claridad de identidad de hijos. Pero el alma que está siendo regenerada, que está siendo transformada, tiene que asumir la identidad de siervo para su Señor. No en el sentido de lo que decía Manuel, en el sistema que la religión nos ofreció, que todo el tiempo era servirle, y descuidaba un montón de cuestiones dentro. Por eso lo que decíamos hoy, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Pero lo estoy haciendo para Dios, sí, está todo bien, o sea, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Entonces no tiene que ver con la buena intención, no, o sea, Dios no cuestiona las buenas intenciones y el amor que nosotros podamos tener para con Él. Pero aún el apóstol a Corintios le dice, no, mirá, no te sirve de nada vender todos tus bienes, y parece algo tan loable, tan extraordinario, vender todos tus bienes para dar de comer a los pobres, y no tener amor, o sea, no tener desarrollo. Cuando habla del amor, está hablando en función del desarrollo de la vida de Cristo. Cuando mirás las características del amor, está hablando del carácter o la formación de Cristo en nosotros. Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Imposible para nosotros. Entonces, hay ciertas cuestiones que nosotros, por eso necesitamos este tipo de ámbitos correctos para poder depurarnos de malos conceptos, de palabras que atentan a la palabra. Cuando digo a la palabra, estoy hablando de Cristo, esa palabra que está en cada uno de nosotros. El mensaje que hoy se transmite es a través de un individuo que soy yo. En el momento que habló Emmanuel fue él, pero todos oímos el mismo mensaje, pero cada uno oímos a la palabra que está en nosotros, que es Cristo. Entonces Cristo se da a conocer, pero insisto, como Cristo es nuestro Señor y es el Señor del cuerpo de Él, por ende no divide al cuerpo. Como dijo Emmanuel, o sea, hay cosas que tenemos que juzgar. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, no es juzgado de nadie, porque el juicio nuestro, si somos espirituales, no es para condenación o descalificación de nadie, pero sí para atender, como dice la Escritura, mire, eso es prestar atención, eso es observar, eso es hacer un análisis, mirar desde ese punto de vista. Las cartas apostólicas son producto de que los apóstoles estuvieron mirando a la iglesia, observando a la iglesia, haciendo un análisis, un diagnóstico de la iglesia, del estado de la iglesia, en lo que respecta al desarrollo de la vida espiritual. Cuando veían ciertas deficiencias, es ahí donde justamente terminaban las cartas apostólicas apareciendo, para traer la medicina, para traer el mensaje de salud que se necesitaba. Entonces, esa es la finalidad del cuerpo de Cristo.
que podamos compartir los unos con los otros, así como Emmanuel lo hizo, de repente cada uno de nosotros podamos ayudarnos. Por eso continuamente vas a encontrar pasajes como Pablo dice, soportados los unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas los unos de los otros, exhortaos, animaos, eh, eh, habla de los débiles de la fe, que tenemos que hacerle el aguante desde Cristo, desde la formación de Cristo. No es que te estoy soportando porque no me queda otra, sino hasta que todos lleguemos. Hoy esa palabra a mí me está latiendo, me hace ruido, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos, o sea, todos. Señor, no, yo salgo con este pensamiento hoy, hasta que todos lleguemos. Esa es la dinámica, a fin de, y habla del cuerpo, del cuerpo, del cuerpo, no es mío, no es para mí, Señor, todos. ¿Cómo puedo ayudar? Cómo puedo colaborar? O sea, no estás para recibir, estás para dar. Amén. Entonces, ¿cómo, Señor? Pero no es necesariamente el púlpito, encima ni siquiera tenemos púlpito. Si vos vieras la mesita que yo tengo acá, olvídate, te va a querer volver a vender choripán, como un amigo que conozco por ahí, ¿me entendés? Pero de repente no es eso, es el poder compartir. La otra vuelta fuimos con Miguel al centro de rehabilitación de Dios proveerá. Y de repente, más allá de que se me dio la oportunidad por medio de Miguel, él me presenta y me abre la posibilidad de poder compartir de Cristo entre un púlpito, por decirlo así. Pero después que terminó la reunión, la gente se acercaba, pastor, y pedía una palabra, y eso, o sea, no necesito un púlpito para orar por alguien, no necesito un púlpito para expresar a Cristo por alguien, para presentarle a Cristo. Activémonos en nuestra casa, activémonos en nuestra casa, encontremos el primer campo misional para presentar a Cristo, llevar a Cristo en nuestro hogar, en nuestra casa. No por fuerza, no siendo señor de nadie, ni yo soy señor de mí mismo, tengo un señor, menos voy a ser señor de los demás. Entonces, cuando tenemos este tipo de pensamiento, gente, el cuerpo de Cristo es algo imparable, incontenible, es lo que va a avanzar y está avanzando, yo lo creo así, y va a ser la expresión de que en definitiva la tierra será cubierta de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Yo creo eso. Yo no creo que esto va a ir de mal en peor. Estamos orando por Argentina, estamos pasos de una elección para este domingo y creemos firmemente que el Señor se va a glorificar. Ya lo está haciendo, pero se irá de gloria en gloria. Nosotros no somos de los que retrocedemos, avanzamos. Papá, te damos gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque podemos compartir de Cristo, presentar a Cristo y podemos, Señor, tener la posibilidad, Espíritu Santo, de que vos nos reveles a Cristo. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, en casa, de los que están ahí en cada uno en sus hogares, en los dispositivos. Gracias, Señor. Gracias por Emmanuel Perpetuo, por Emmanuel Perdomo, por el BIS de los Emmanuel que tenemos. Gracias por la familia de cada uno de ellos. Gracias por Marianela Pereira. Gracias por Gustavo, Señor, por Carlita. Gracias por Germán. Gracias por Norma, la Norma de este grupo maravilloso. Gracias por Rafa, por Vane. Gracias por los que están aquí, Señor. Gracias por Adri, por Rodri, por Jesse, por Miguel. Señor, gracias por la vida de Gaby. Gracias por Leo, Georgina, y gracias por aquellos que van a escuchar, por lo que están escuchando a través de las redes sociales y por lo que seguirán escuchando. Señor, nuestra finalidad es a fin de justamente de que seamos perfeccionados, de que seamos edificados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo cada vez más profundo, a ese varón perfecto, para que alcancemos la plenitud de Cristo, que solamente se obtiene a través del desarrollo de este cuerpo glorioso, que es tu cuerpo, Jesús. Es tu cuerpo, solamente tuyo. Queremos aprender, es una vida nueva, no sabemos ni orar, no sabemos ni leer la Biblia, no sabemos ni congregar.
congregarnos, no sabemos nada, Señor. Por eso venimos al Maestro por excelencia, que es Cristo, que Él nos enseñe y que Él nos guíe a toda verdad. Papá, gracias por este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que terminamos la reunión por hoy y voy cortando la transmisión en el Facebook.